obviamente el tema de esta noche es un tema que despierta mucho interés, incluso en los políticos, divide al país, evidentemente, pero lo divide en una forma muy amena. Ojalá la discusión y no degenere en trifulca, sino en una amena conversación entre amigos cuando este tema, que es tan polémico, se presente a la opinión pública nacional. Pero, don Bueno, Miguel, bien, ese torpedo que ha soltado el Pidio abre otra discusión, que no es el objetivo de hoy, de esta noche, pero evidentemente que como hay un nuevo sistema y la Junta Central Electoral es la que organiza, supervisa, dirige y arbitra el proceso de primaria, la Junta no podrá aceptar un candidato ilegal que le prohíba la Constitución. Entonces ahí vendría otra discusión. El PLD no se va a entrampar en la ilegalidad. Es que no lo va a hacer. La fecha para inscribir candidatura, ¿cuándo es? En agosto. El 6 de julio comienza la precampaña. El 7 de El julio. 7 de julio. De julio comienza la precampaña. Sí, pero hay un plazo hasta agosto. Pero creo, de aquí a allá, se puede reformar la Constitución 3 veces. Así es. Entonces, si el problema es que hay que reformar la Constitución para inscribir a Danilo, podemos hacerlo 3 veces, porque en 20 días se reforma la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento legal? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para buena ilustración de los amigos televidentes? Pero antes de eso, hay un tema partidario, perdónenme. El procedimiento es el decir, el PLD hizo un congreso en el año 2015 y estableció su posición respecto al modelo de periodo presidencial que quiere el PLD. Lo hizo un acuerdo en el comité político que menciona el Pidio y fue a las bases del PLD y se votó. Y por tanto ahora ni el comité político ni el comité central del PLD tiene la autoridad por encima del Congreso de establecer la línea política del PLD. No lo puede hacer una aclaración. No lo puede hacer. Él se refiere y Camejo, que él dice, lo firmó ese acuerdo. Hanley se refiere al pacto político de los 15 puntos. El de Juan Dolio. Correcto, que terminaron en 14, porque hubo uno que fue declarado no conforme con la Constitución. Correcto. O sea, que tiene la irrevocabilidad de las cosas definitivamente jugadas. ¿Qué resulta? Yo le pido a usted, como este programa, digamos, tiene espacio, tiene tiempo, es un programa de 1 hora, que coja los 15 puntos de ese acuerdo y en ninguno de ellos usted va a encontrar que el acuerdo prohíbe a Danilo presentarse a la reelección. Pero lo no tiene que hacerlo porque lo prohíbe la Constitución. Claro, y estoy hablando... Ningún acuerdo está por encima de la Constitución. Pero ese, el transitorio, aunque sea un problema interno de ustedes. Pero como abogado que yo soy... Permítanme. Pero vamos, conservemos la atención. Yo lo que quiero es, porque lo he hecho en otros programas, desmentir que ese pacto le prohíba a Danilo presentarse. Ese pacto interno del partido que produjo una reforma constitucional que se venden, pero es falso. Por eso yo le pido a usted que lo presente en este programa y presente los 15 puntos para ilustrar a la ciudadanía. Ahora, yo he hecho una pregunta. Es un gran servicio a la ciudadanía. Perdóneme, caballero, perdóneme. Porque yo he no hecho una pregunta, ¿cuál es? No quiero desviar la orientación del programa sobre otro tema. ¿Cuál es el procedimiento que establece la Constitución misma de la República para iniciar un proceso de revisión del texto constitucional? Sencillo, presentar un proyecto que declare la necesidad de la reforma de la Constitución. Ese proyecto puede ser enviado por el Poder Ejecutivo o puede ser iniciado por 1/3 de los legisladores de una de las cámaras. Esa solicitud tiene necesariamente que establecer los puntos en que la Constitución va a ser reformada. Sí, señor. Sí. Es decir, es ad hoc. Los artículos. Los artículos a reformar. Exacto, es ad hoc. Sí, pero una vez reunida la Asamblea, no puede salirse de esos puntos. Claro que sí, porque la Asamblea es soberana. Así es. La Asamblea es soberana. Pero fíjese que el Pidio entonces pueden convocar una reforma para reformar el Día del Árbol. Sí. Y luego salir con el tema de la reelección porque la Asamblea es soberana. Sí, pero además es pero en este caso, importante. Pero en este caso es mandatoria de que tiene que establecer cuáles son los puntos. Hay un elemento fundamental aquí.
de la delegación de Fíjense la voluntad que del pueblo hay dominicano. dos, digamos, dos fuerzas legislativas que pueden hacerlo. Un tercio del Congreso, de los asamblearios, y la otra el Poder Ejecutivo. Pero en este caso, el Poder Ejecutivo, yo he estado a 5 metros de mi querido presidente Danilo Medina, cuando él juró por Dios que jamás iba a hacer una nueva reforma constitucional. Yo estaba a 5 metros ahí, en la Casa Nacional del PLD. Entonces, no me puede decir ahora, mi querido presidente Danilo, cuya palabra yo respeto, que va a ser un motorizador de una nueva reforma constitucional, cuando él juró ante todos, juró ante el país. Yo quiero Y yo sé que él aclararle pide, un punto. yo sé que él pide miembro del Comité de Central, nuevo. yo no sé la Yo compañera. también, yo Pero soy bueno, miembro ahí del- estábamos y no porque todos, me la dieron, ahí estábamos no porque me la todos, dieron ahí por estábamos ser todos. Hanna, usted estaba en la diputada. rendición Ese de es un cuentas pleito de ellos, del de los 27 PLDistas. de Yo- yo quiero aclarar Claramente, Danilo no podrá, no tiene, digamos, ¿cómo quedaría ante el país el presidente Mire, Medina primeramente frente a el esto? pueblo ¿Cómo que está quedaría pidiendo frente a a esto? Danilo, señores, óigame bien, Danilo nunca ha dicho que va. El pueblo No, que lo él está dijo que no pidiendo. va. Él dijo, pero "No voy. además, No voy a óyeme presentar". bien, Dios hace posible que sus hombres piensen por donde las cosas marchan. Y si Dios nos da a nosotros la sabiduría al pueblo dominicano que le pida a Danilo que se presente, él tiene que presentarse. Yo tengo una pregunta, si porque me él no se permite. debe a él, pero además Si me es permite. importante, escúcheme, Él se debe a es la importante democracia, que se debe a la quien ha institucionalidad, dirigido se debe la al desarrollo, la política del estabilidad, PLD ha esas sido cosas. el comité político. Pero una pregunta, Esas por cosas. Y favor. si el comité político Falta es... completar el Una vez, procedimiento. sí, Falta exacto. completar el procedimiento. Por eso mismo, a eso iba. Una vez se aprueba la reforma, la ley que declara la reforma, entonces se convoca a la asamblea. Y la asamblea entonces es la unidad de las dos cámaras. De las dos cámaras, Y ahí 203. tiene que decidir las 2/3 partes de los presentes una vez haya quórum. Ahora, ese quórum yo preveo que va a ser un quórum máximo, porque hasta un solo legislador que falte ahí, inmediatamente viene la duda. ¿Por La qué no imputación. está? Ahora, Pero hay otro tema a discutir. Si la propia reforma a la Constitución tiene que ser presentada por un quórum prácticamente de una condicionante, que es una 1/3 parte de los legisladores, es porque atañe a procedimientos constitucionales. Eso hay una discusión también de si se necesita la 2/3 parte para aprobar la ley que declara la reforma. Porque como ley orgánica, entonces las 2/3 partes. Y esa discusión viene también. Naturalmente, el hecho de que se aprobara la ley que convoca la reforma no quiere decir que la reforma Ahora, se va a aprobar. sobre ese mismo punto, perdón, diputada, sobre ese mismo punto se convoca la reforma, ¿no? Estoy tratando de que el público tenga una idea de lo que pudiera suceder en el Congreso de la República. Una vez convocada la reforma, ¿qué mecanismo debe llevarse? ¿Cómo se plantea la reforma una vez el Pleno de la Asamblea reunido? ¿Cómo se plantea? ¿Y en qué tiempo mínimo podría ser aprobada una reforma? Bueno, ya tiene el mandato. Tan pronto se aprueba la ley, ya recibe el mandato para reunirse. Y ya no ¿Quién hay- convoca ya no hay a la Asamblea? diputados, ¿Quién convoca a la Asamblea? ¿El presidente del Senado? Porque pasa a ser el presidente de la De la- Asamblea de la Nacional Asamblea. y el presidente de la Cámara de Diputados El pasa a ser vicepresidente. el vicepresidente. Es la reunión conjunta Sí, de yo ambas sé, cámaras. No, no, Sí. reunión conjunta es una cosa. No, en ese Y caso es otra reunión cosa conjunta. es Asamblea Asamblea Nacional. Nacional. Pero para y los otra fines, cosa es Congreso. para los fines, son organismos para los fines, el pidio, no hay constitucionales. Sí, contradicción. pero para los fines prácticos. Con Para los fines atribuciones, prácticos, sí. son con los diputados y los atribuciones senadores. totalmente diferenciadas. Por ejemplo, la reunión conjunta de las cámaras Puede ser para hacerle un regularmente homenaje se a hace una para recibir persona. el informe, para recibir Sí, sí, la memoria pero del presidente. no hay contradicción. Nada más. Pero en ese No hay proceso- contradicción, digo, Sí. para fines Lo prácticos, que pasa para es que la estoy- gente entienda. Lo que pasa es que hay, Pero también para fines se prácticos. constituyen de manera diferente. ¿Cómo se va a convencer a los Pero yo he diputados? hecho una pregunta. Somos Pero, 222 legisladores pero- para que la gente Perdón, entienda. yo he hecho una pregunta. No. Yo quiero Incluso, plantear una cosa aquí importante. ¿Cómo se va pasamos convencer- a recibir otro ¿Cómo se va, nombre? Epidio, Ya ¿cómo no se va a convencer a somos- los diputados y senadores te de voy a votar decir por eso? ahora, ya Se van no a comprar, somos- va a haber, cuando la dinero asamblea de por medio. Oye, si hablamos todos uno arriba de otro, nadie va a entender Cuando la lo que asamblea estamos se hablando. instala, Somos asambleístas. ya no somos ni senadores ni diputados. Asambleístas. Somos asambleístas. Claro, claro. Y por eso se habla del voto de las 2/3 partes de los El Presentes. protocolo, Presentes. el protocolo de presentes. esa reunión, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el protocolo? de la hay reunión? un procedimiento especial para aplicarlo a ese momento
de la reforma. Bien, tenemos que hacer otra pausa necesariamente, con el permiso de todos ustedes. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.